Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Hoy día haremos un programa muy especial en Desde el Jardín. Vamos a rendirle un homenaje al profesor, al maestro, musicólogo, investigador de nuestro folclore, poeta, pensador, Gastón Sublet, que acaba de partir. El año 2019, él estuvo en mi jardín conversando conmigo y quiero compartir con ustedes esa hermosa conversación con Gastón Sublet. Escuchémosla. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, en este día miércoles me aproximo a mi jardín. Sé que muchos de ustedes están esperando, expectantes del partido entre Chile y Perú. Yo tengo otro partido que se va a jugar aquí, un amistoso se va a jugar aquí en el jardín. Un amistoso entre yo y Gastón Sublet, esperando que la mayoría de los goles los meta Gastón Sublet, el sabio de la tribu. Porque el día lunes lanzamos su último libro, aparecido por la editorial El Mercurio, Cartas Públicas, Ideas y Reflexiones de Gastón Sublet. Tengo aquí este notable libro entre mis manos. Lo notable de este libro que lanzamos justamente en El Mercurio, en el Club de Lectores, es que durante más de 25 años, Gastón Sublet ha escrito cartas al Mercurio en los que ha dado un punto de vista, una mirada distinta sobre el acontecer nacional, sobre la realidad, sobre medio ambiente, sobre política, sobre educación, sobre fe. Y lo más interesante de todo es primero la persistencia, la permanencia, el estar siempre ahí como la voz que clama en el desierto. Pero al mismo tiempo, detrás de todos estos textos tan heterogéneos, se vislumbra una visión del hombre, una visión del mundo, una visión de Chile, de la cultura, muy importante, porque en estos días las conversaciones en general, cuando se habla de Chile, se habla sobre todo de los elementos superficiales de nuestra identidad, no de lo más profundo, no del alma de Chile, de ese hombre interior que, según Gastón Sublet, está muerto, en una entrevista que le hicieron también en el Artes y Letras este fin de semana. Y dice Gastón Sublet, en una suerte de epígrafe de este libro, que el conjunto de estos textos parece adquirir el carácter de un manifiesto, pues en ellas hay una actitud que puede ser definida como militante, no en el sentido fundamentalista de la palabra, sino en el sentido de una afirmación de valores. Gastón Sublet ha sido militante de valores que son en realidad universales, pero que atraviesan referencias tan distintas como las que maneja él, desde el taoísmo, el confucianismo, el cristianismo, la cultura mapuche, la sabiduría popular chilena. Le dije y le pedí a Gastón que viniera a verme hoy día a mi jardín. Seguramente ya me está esperando sentado al lado de los helechos en un banco de madera. Hace frío, así que dejé prendida un fogón, pero de pellet, porque no puedo prender. Ahí se escucha el sonido del fogón, parece. Sí, está prendidito, está caliente. Y ahí está Gastón Sublet. Me salió a recibir el zorzal. Todo mi jardín está muy animado porque se inicia este verdadero partido, esta final. Gastón Sublet contra el sistema. ¿Quién ganará este partido? Hola Gastón, bienvenido aquí al jardín. Oye, muchas gracias por tus elogios, hombre. Y a todo tu público por tomarse la pena de escucharme, ¿no? Y me siento muy contento de estar aquí en esta mesa donde hay helecho y todo tipo de plantas. Me siento en mi quinta de Limache, rodeado de tantos vegetales hermosos. Oye, Limache es tu refugio, en realidad es tu casa. Y me gustaría que me hablaras un poco de ese espacio que es tan importante para ti hoy día. Sí, mira, es un valle muy hermoso que está rodeado de cerros
es muy poético, está declarado reserva de la biosfera por las Naciones Unidas. Y yo creo que de lo que hay en la quinta región estéticamente es lo más hermoso, ¿no? Y es una quinta con árboles añosos, con Sí. paltos. ¿Cómo es ese jardín tuyo? Mira, es una de las últimas quintas tradicionales que van quedando con una casona vieja, bonita, claro, bonita, construida por un genovés, en la forma de una vila genovesa, y hay árboles que superan los 100 años dentro. O sea, lo último que va quedando de ese Chile que ya prácticamente no existe casi en ninguna parte, ¿no? Del Chile profundo, ¿no? El Chile profundo, sí. ¿Esa casa cuántos años tendrá? Mira, la casa empezó en el siglo XIX Imagínate. y se rehizo en 1930. O sea, esa casa tiene más de 100 años. Su habitante tiene casi 100 años, pero se ve como un joven adolescente, solo que con barba blanca. Me refiero a Gastón Sublet, estás con tu mujer ahí en esa casa, que es pintora, yo he estado en esa casa. Sí. Y a veces aparece Gastón Sublet con una flauta, como el flautista Amelina, tocando la flauta. ¿Eso lo haces habitualmente? Mira, yo tengo varias flautas, entre ellas la que más cercana de mí es la quena, porque es la flauta latinoamericana. Pero tengo flautas chinas también. ¿Flautas chinas? Sí, y una de ellas me la regaló nada menos que Mao Zedong. No, ¿estuviste con Mao Zedong alguna vez? No, él me la mandó desde Beijing a la Embajada de Chile en Francia por haber ayudado al pintor José Venturelli en una exposición sobre el pueblo chino en París. Como premio me mandó 2 flautas chinas muy lindas. También las toco. También toca las flautas chinas. Y hay una máquina de escribir, porque tú no escribes en el computador, ¿no es cierto? No. Ni miro la pantalla, ni sé manejar un computador. Ya, y todo lo haces en esa máquina de escribir, y me imagino que estás, a veces, ¿cuáles son las horas que usas para escribir? ¿La mañana, la noche? ¿Cuándo escribes, Gastón? Mira, yo creo que lo más fuerte, si es muy urgente, trabajo mañana y tarde. Pero si es algo que se va haciendo en etapas, trabajo en la tarde. Yo a partir de las 4 hasta las 7:30, 8, más o menos sin parar, escribo a esa hora. Me imagino que la relación tuya con la tierra debe ser una relación importante. Vi un fragmento de un documental que se está haciendo sobre ti, entrando en un bosque de árboles chilenos, y tú decías algo muy bonito, no recuerdo exactamente la expresión, pero tú te sentías ahí como en casa, ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu relación y ha sido tu relación con la naturaleza de Chile. Sí. Mira, ese es un lugar notable que se encuentra en la Ruta 5, pero entrando por un camino de tierra muy largo hacia adentro, ¿no es cierto? La gente normalmente no hace eso, sigue por la ruta a gran velocidad. Pero ¿La ruta en dirección a dónde? Si a alguien de repente se le ocurriera, por ejemplo, frente a Runge, frente a Montenegro, hay 2 caminos de tierra que van hacia el oriente, que alguien por curiosidad dijera, a ver, entremos por este camino de tierra, ¿cierto? A ver qué es lo que encontramos, y van a parar a los Andes, pasando por colinas, valles donde no hay nadie, y donde lo único que hay son los recuerdos de los pueblos originarios que ahí vivieron, porque tú encuentras pedazos de cerámica, encuentras puntas de flecha, ¡Qué maravilla! botados en el suelo. Sí. Oye, Gastón, yo sé que tú antes también subías cerros y hacías tus rituales en algunos cerros y siempre has hecho esas caminatas, has sido un caminante, y has recorrido rincón a rincón muchos pedazos de Chile, la zona central y otros lugares. ¿Cómo eran esas caminatas y cómo eran esas ascensiones? ¿Y cuáles fueron las más emblemáticas para ti? Mira, yo creo que es como algo de la memoria genética, porque la humanidad fue itinerante. Antes de ser agrícola y habitante de un lugar y vivir una vida sedentaria, el hombre vivió la aventura permanente de la itinerancia y caminaban, a veces las comunidades caminaban hasta 1000 kilómetros. ¿No sé? Qué impresionante, hay que pensar que los primeros hombres que llegaron acá cruzaron un estrecho de Bering, ¿no? Y hicieron una caminata, esa sí que fue una caminata. Yo creo que lo que a mí me pasa es
como que en mí, en ciertas personas que son muy cercanas a mí, se revive esa memoria genética de la aventura de caminar y caminar. O sea, el caminar para nosotros adquiere un carácter ritual. Es un encuentro con el magnetismo de la tierra, con la magnificencia de los bosques, el aura maravillosa, majestuosa de las montañas. Para nosotros es una experiencia religiosa. Fíjate. Estoy con Gastón Sublet aquí en el jardín. Vamos a iniciar una caminata. El partido que se está jugando aquí es el más importante de todos. Tenemos que ganarle al otro partido, a pesar de que nuestras almas están divididas. Obviamente queremos saber qué va a pasar con Chile. Pero aquí estamos con el Chile profundo. Estamos con una persona que ha sido testigo, que ha sido también la voz que ha recuperado ese Chile profundo a través de la investigación de la sabiduría popular. El haber conocido tan directamente a Violeta Parra hace de Gastón Sublet tal vez uno de los últimos eslabones de ese contacto que no debiéramos perder con el Chile esencial, con el hombre interior chileno. Y como vamos a caminar, Gastón, por este jardín, vamos a dar una vuelta para no morirnos de frío, vamos a hacerlo ritualmente. Te propongo escuchar en este tocadisco ochentero un tema muy bonito. No sé si ubicas tú al cantautor cubano Silvio Rodríguez. Por supuesto. ¿Te gusta? Pero por supuesto, pues, hombre. Ya, entonces vamos a escuchar este tema, te lo propongo, que se llama Vamos a andar. Ya. Y reflexiones en Ediciones El Mercurio, que reúne muchas cartas que escribió durante más de 20 años sobre distintos temas, a veces entrando en algunas polémicas, polemizando directamente, incluso con algunos columnistas del mismo Mercurio, con personajes importantes de la vida nacional, con Carlos Peña, con Jorge Edwards, con José Joaquín Brunner, hasta con Bill Gates entró a debatir Gastón Sublet en estas cartas. Y en una de las cartas, Gastón, y Gastón está aquí en mi jardín, estamos calentándonos las manitas, los pies. ¿No trajiste tu poncho, Gastón? ¿Eh? No lo traje. Sí. Pucha, qué pena que no trajiste el poncho, porque ese poncho tengo la sensación que ahí estás más protegido del frío. Estamos calentándonos en esta estufa de pellets que tenemos acá. Lamentablemente no podemos encender un fogón por el tema de la contaminación en Santiago. En una de las cartas que tú escribiste el 12 de agosto del 2009, tú decías que el acontecer nacional nos demuestra día a día que la calidad de los humanos va descendiendo de un modo alarmante. La calidad humana de los chilenos va descendiendo de un modo alarmante. Y eso porque desde hace muchas décadas nuestra educación viene siendo despojada de sus aspectos formativos. Más nos preocupa en el crecimiento de la economía y el avance de la tecnología que el tipo humano que estamos produciendo. Y sigues afirmando, y todo esto para, comillas, servir al país, cualquiera sean las consecuencias de un tal servicio en el plano psicológico y moral. Me quiero detener en esta primera idea muy fuerte de que estaríamos ya, esto lo dijiste en el año 2009, me imagino que esto mismo lo sigues afirmando tal vez con más fuerza, no sé cómo lo ves, en el año 2019, esta especie de decadencia espiritual y sobre todo esta afirmación tan tremenda, que la calidad humana de los chilenos va descendiendo. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con la calidad humana de los chilenos y cuál es ese descenso de calidad? Mira, el descenso de calidad humana es a nivel mundial, creo yo. Y Chile participa de eso, por supuesto, porque estamos todos involucrados en un mismo modelo de civilización. Y ese modelo de civilización es puramente económico y tecnológico. Aleja al hombre de lo natural, aleja al hombre de sus aspectos profundos. Acelera todos los procesos, neurotiza a las masas y los uniforma en una mentalidad promedio. Entonces, los empobrece interiormente de una manera trágica. Ahora, empobrecido de lo más noble que uno tiene dentro, se transforma en un individuo que va cayendo cada vez más sin darse cuenta en la vulgaridad, en la falta de respeto, en la falta de consideración. Bueno, y ese es el fenómeno muy extendido de la corrupción a nivel nacional, ¿no? Tú ves instituciones que eran orgullo nuestro, ¿no es cierto? Ya en
enredadas en asuntos sexuales y en asuntos de dinero. Entonces tú ves que es una especie de mezquindad interior que va jibarizando psicológicamente al miembro de la sociedad, sin que esas personas se den cuenta, porque los referentes se van debilitando, los referentes trascendentes se van debilitando. En principio todos sabemos que hay que respetar al prójimo, que hay que amar al prójimo como a sí mismo, que hay que obrar rectamente, todos lo sabemos, pero eso se va debilitando cada vez más. Y se va debilitando la fe también, porque esta es una cultura que tenía a Jesucristo como modelo, y ese modelo se va debilitando también. Ahora, Gastón, ¿en algún momento de la historia de Chile hubo una calidad humana? ¿Hubo alguna cultura? ¿Hubo de alguna manera un modelo? ¿Hubo referentes, como decías tú? ¿Qué era esa cultura? ¿Cuál era la cultura chilena genuina, auténtica, que se habría estado perdiendo en estas décadas? ¿Y cuáles serían los pilares de esa cultura? Sí, mira, yo creo que cuando un pueblo está en posesión plena de su cultura, está protegido, tiene virtud, tiene sabiduría, tiene creatividad. Eso es un pueblo realmente. Ahora, viene una influencia tremenda. Tú haces siempre la distinción entre pueblo y masa. O sea, que hoy día que habría una masa y no un pueblo, ¿no? A eso quiero llegar. Viene otro modelo, un modelo mecanicista, puramente económico y tecnológico, invade el país, invade a nuestra sociedad, debilita nuestros principios, debilita nuestras tradiciones. Y en esas tradiciones había virtud, había sabiduría, había creatividad, ¿no es cierto? Quiero detenerme en lo primero, la palabra virtud, en latín, virtud, ¿no? Y hay una distinción muy importante que tú le hiciste cuando lanzamos el libro el día lunes, Sí. juntos ahí en el Club de Lectores del Mercurio. Tú hiciste una distinción muy interesante entre virtud y moral. Sí. La diferencia, y yo creo que esta distinción vale la pena compartirla. Mira, yo parto de la sabiduría popular chilena. El sabio popular anónimo que ha existido en otros tiempos en las comunidades rurales de Chile. Él acuñó los refranes, él contaba cuentos, él cantaba los divinos, hacía décimas. ¿Ya? Ese hombre ha dicho lo siguiente: la virtud es divina, la moral es humana. O sea, si entendemos por virtud la tendencia espontánea, no coercitiva, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y de obrar rectamente en todas circunstancias, si eso es un atributo de la persona, sin esfuerzo, es una persona que nació así, con el corazón bien puesto. Eso es virtud y es excepcional. Por eso el sabio popular considera que eso es un don del cielo, que no es Sí, porque tiende a veces a confundir... no lo ha fabricado. Claro, uno. tiende a confundirse virtud con moral. Y a veces lo que ha premonecido más bien un discurso moral o moralista o una moralina, ¿no? Y es bueno que tú hagas esa aclaración, Gastón. Claro, porque la moral es coercitiva. Uno no tiene virtud, no le nace amar a su prójimo espontáneamente, pero tiene que forzarse a hacerlo porque está bien visto por el medio social en que vive, como tú quieras, ¿no? Por eso la moral se quiebra tan fácilmente, pero la virtud no se quiebra. Ahí está la diferencia. Me imagino que entre los cuentos que recopilaste con Fidel Sepúlveda, que Fidel Sepúlveda también recopiló, y hay un volumen muy grande de cuentos populares chilenos, tiene que haber algún cuento en donde esté presente la virtud. Si tú tuvieras que recomendar un cuento que pudiera uno leerle a sus propios niños, o leerlo uno mismo como adulto, porque uno puede seguir leyendo esos cuentos tradicionales, ¿no? ¿Qué cuento popular chileno recomendaría, Gastón? Mira, hay uno que yo considero que es el más perfecto de todos. Perdón. Ahí tienes agüita, mira. Ahí tienes un vasito de agua pura de la cordillera de aquí del... Que se llama El pájaro malverde. El pájaro malverde. Y más o menos, ¿qué cuenta ese cuento? ¿De qué trata El pájaro malverde? Mira, es simple. Se habla de un reino donde todo el mundo es feliz.
supuestamente porque el rey era muy justo y sabio, pero el rey de repente perdió la vista y nadie supo por qué ni cómo curarlo. Entonces una viejita del pueblo, el ser más postergado del pueblo, se le aparece una señora radiante como la Virgen y le dice: ve a decir al rey que no recuperará la vista mientras no le pasen por los ojos una pluma del pájaro malverde. ¿Y qué se está diciendo ahí? ¿Qué se está diciendo? Pérdida de la vista significa pérdida de la sabiduría. Ceguera. Claro, una ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Claro. En ese momento, los sabios del reino no saben lo que le pasa al rey, ni saben cómo curarlo. ¿Quién lo sabe? El último ser de la sociedad. O sea, conclusión, cuando viene una decadencia espiritual grande, la solución no viene de las cúpulas, viene de la base popular. De ahí viene, del hombre anónimo. Siempre se ha creído al revés, de que las sociedades las impulsan las élites y que es muy importante la élite que tengamos, pero tu planteamiento es inverso. Es muy importante el pueblo que tengamos, ¿no es cierto? Exactamente. Y se genera en la juventud. Yo he hecho encuestas y veo la madurez a que ha llegado, por lo menos la juventud universitaria. Claro que eso es una élite, obviamente, pero mis alumnos han cambiado mucho. Yo diría que hay sabiduría en el joven de hoy, en cierto sector de la juventud. Hay sabiduría, siendo que la palabra sabiduría antes era atribuible solo a los ancianos, ¿no es cierto? Ahora es al revés. El joven tiene sabiduría, y por eso es que escribí un libro que no se puede publicar naturalmente, que se llama Sabiduría y Malestar Juvenil. ¿Y por qué no se puede publicar, Gastón? Porque es demasiado trágica la visión que estos jóvenes tienen del momento histórico que está viviendo el mundo y el estado en que está la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, como se hizo dentro de una universidad, a la universidad prefiere no publicarlo. Me imagino. Gastón, cuando uno te escucha, uno podría tender a decir, uy, Gastón Suplet tiene nostalgia del pasado, todo pasado fue mejor. Pero la historia humana también está hecha, y lo sabemos, el siglo XX fue una seguidilla de catástrofes, de horrores, de destrucción, de devastación, de deshumanización. También el siglo XIX tiene sus yayas, por decirlo así en lenguaje popular. La Edad Media, o sea, todas las épocas humanas muestran horrores, abismos, deshumanización. O sea, parece que el hombre ha estado en este combate entre la luz y la oscuridad siempre. ¿Por qué ahora tu diagnóstico es mucho más crítico del presente, de lo que estamos viviendo hoy? Y no de las cosas que pasaron antes, que a lo mejor nos llevaron a estar como estamos hoy. Sí, mira, este es el despegue de la sociedad industrial a comienzos del siglo XIX, ¿no es cierto? Lo que se pensó ser un bien para la sociedad llegó a un grado de desmesura tan grande que ya la humanidad no necesita esta maquinaria gigantesca. Hay un axioma de la sabiduría taoísta china que dice: cuando una cosa adquiere cualidades extremas, se transforma en su contrario. O sea, algo que se pensó para bien del hombre ahora está destruyendo la vida, ¿no es cierto? Es tal el grado de desmesura que adquirió esta maquinaria del mundo, de los emprendimientos industriales del mundo, de esta cultura solamente económica y tecnológica, que se está transformando en un elemento destructivo de la vida. Bueno, tú ahí usaste una palabra, desmesura. Hemos comentado varias veces en el programa contigo y con otros entrevistados que el pecado más grande para los griegos era la hybris, la desmesura. Y que en el Tao siempre está esta búsqueda de la medida, ¿no? Del equilibrio, bueno, en general en toda la sabiduría. Y también en la sabiduría popular había como una suerte de defensa instintiva contra esa desmesura. ¿Está presente eso en la sabiduría popular chilena de los campos? Sí, mira, hay innumerables refranes acuñados por el pueblo y recogidos por nuestros
antropólogos de boca del pueblo a fines del siglo XIX, comienzos del XX, en que se habla de este equilibrio. A veces se habla en forma un poco hermética, por ejemplo, regla y compás. Cuando más, con la regla tú haces un cuadrado, que es el mundo material. Con el círculo, con el compás haces un círculo, que es el mundo espiritual. Entonces, ¿a qué te llama el sabio? Te llama a equilibrar lo material con lo espiritual. Da la impresión que la humanidad de hoy solo conoce el cuadrado, no conoce el círculo. Bueno, pero aquí lo estamos trazando contigo en este jardín, estamos tratando de trazar este círculo en este día miércoles. Hace frío en el jardín, pero las palabras de Gastón Sublet de alguna manera calientan el corazón, calientan el espíritu. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero decirte, Gastón, que este programa cuenta con nuevos auspiciadores, lo que es una señal de esperanza y positiva. Este pequeño oasis que hemos abierto aquí en medio de una situación donde, bueno, esa frase que dijo Nietzsche, ¿no? El desierto avanza. Sí. Dijo alguna vez, ¿no? La desertificación, pero no la desertificación exterior, sino la interior. Lo importante que es tener jardines, tener pequeños oasis en ese desierto que avanza. Hay un programa de Consalud que se llama Camina Contigo y que consiste en acompañar a los pacientes que están pasando por un proceso de salud muy complejo, como enfermedades cardíacas u oncológicas. Y ese programa invita de alguna manera a aquellos que están viviendo esa situación tan extrema, tan radical, de enfrentarse incluso a la posibilidad de la muerte por una enfermedad dura, a expresar a través de la pintura, a través del arte, de los cuentos, de la historia, de la palabra, lo que me parece muy interesante. Tiene que ver también con toda una tendencia que hay en el mundo de la medicina narrativa. Aquí tengo en mis manos un librito que es Caminos, acompañar, enfrentar y aconsejar. Tengo dibujos de muchos pacientes de todas las edades. Y tengo un cuento cortito del que voy a leer solamente un fragmento como ejemplo de este proyecto Camina Contigo de Consalud. Del orgullo de un inmortal a la realidad. Fue escrita por un hombre anónimo, un NN, Sergio Fuentes Díaz, 62 años, Estación Central. Cuando empecé este camino, mi orgullo y mi ego superaban mi estatura. Me sentía inmortal. Soy retirado de la Armada de Chile. Un comando con miles de especialidades a mi haber. Fuertes síntomas se fueron apoderando de mis noches. Días interminables de exámenes y peregrinando de clínica en clínica hasta llegar a un diagnóstico de cáncer. Y ahí comienza toda una reflexión de colocar en palabra esa situación de verse frente a frente con la absoluta fragilidad humana. Esto es con Gastón Sublet, estamos calentándonos aquí en torno a una suerte de fogón improvisado. Hace frío en el jardín, pero la conversación nos va calentando el espíritu, nos va calentando el alma en tiempos, como diría tú que estás hablando tanto del diagnóstico de la crisis espiritual del mundo contemporáneo occidental, todas las de este constructo tecnológico financiero. Hay un poeta, Federico Hölderlin, que hablaba de los tiempos de indigencia, los tiempos de miseria, pero no de miseria económica, los tiempos de miseria espiritual. ¿Podríamos decir que estamos en esos tiempos, como los cantó Hölderlin a finales del siglo XIX, cuando él dice, ¿para qué poetas en tiempos de indigencia? Uno podría preguntarse ahora, ¿para qué sabios en tiempos de indigencia? A ver, la pregunta no la entiendo bien. El poeta decía, ¿para qué poetas en tiempos de miseria? Porque dice, ¿qué sentido tiene la poesía en un mundo ya que perdió completamente el sentido espiritual y que es pobre espiritualmente? Lo mismo podríamos preguntarnos hoy día, ¿para qué sabios en tiempos de indigencia? La pregunta mía es, ¿vivimos tiempos de indigencia espiritual y cuál es esa indigencia? Mira, habría que distinguir ahí, ¿eh? El modelo de civilización vigente es el que está en decadencia. Eso no quita que por la polaridad de todo acontecer empiece a aparecer el otro polo, donde la gente rechaza esto, busca conocerse a sí mismo, busca vivir una vida más auténtica, busca educar a sus hijos de una manera que no los instrumentalicen, busca fortalecer el núcleo familiar, busca tener una vida interior que le dé sentido trascendente a su vida. Esa polaridad está ocurriendo, pero no pertenece al sistema.
el sistema se va degradando cada vez más. Mientras más se degrada el sistema, más numerosos son las personas del otro polo. Yo decía en la reunión donde tú me entrevistaste, en el Mercurio, que los países célticos llevan la delantera en esto. Me refiero especialmente a Escocia e Irlanda, donde las comunidades están muy desarrolladas. De este tipo de gente que no quiere lucrar, no quiere hacer del lucro el centro de su vida. Quieren conocerse a sí mismos y vivir una vida auténticamente humana. Para eso ellos resucitan antiguas tradiciones de los países célticos, donde hay virtud todavía, donde hay sabiduría, donde hay una manera armónica de relacionarse con la naturaleza, por ejemplo. Gastón, tú que has sido profesor durante décadas, durante mucho tiempo en la Universidad Católica, en estas cartas publicadas por el Mercurio, cartas públicas y días de reflexión, en una de esas cartas, bueno, en varias en realidad, te refieres a una expresión que se ha usado mucho de decir que la educación debe estar al servicio del desarrollo del país. Y que suena muy bien, ¿no? La educación debe estar al servicio del desarrollo del país. Pero sin embargo, tú te metes, tú picas fino aquí y dices, eso es una frase de buena crianza, pero no es el verdadero objetivo de la educación. Y me gustaría que me aclararas ese punto, Gastón. Sí. Mira, yo citaría en este caso al Mahatma Gandhi, el más grande sabio de la India del siglo XX, ¿no? El hombre más santo del mundo en ese momento. Él decía que en la educación el verdadero maestro lo que logra es sacar lo mejor que tiene este individuo en el fondo de su alma, ¿no? Para eso hay que llegar a ese punto de la conciencia que se llama el espíritu. Ahora, él podía hacerlo porque él vivía en el espíritu. Lograba sacar lo mejor de la gente de su entorno, que tenía miles de discípulos, entre ellos muchos europeos, ¿no? Y que para ellos haberse encontrado con el Mahatma Gandhi era el punto culmine de su vida. Yo recibí toda esta enseñanza en forma indirecta, porque un discípulo directo, él fue mi maestro. Lanza el basto, ¿no? Claro, entonces él insistía mucho en esto, la educación es sacar lo mejor. El maestro debe saber sacar lo mejor del alumno o del discípulo, lo cual equivale a una conversión espiritual, ¿no? De alguna manera eso tiene mucho que ver con una idea de Gabriela Mistral que dice que el profesor o la profesora es como un partero o partera que hace nacer esa parte del alma, ese ser posible, potencial que está dentro del alumno, ¿no? Entonces, claro, lo que tú estás diciendo acá es que aquí se está planteando la educación en el fondo al servicio de un modelo pragmático y no como el Papa Benedicto dijo que era el sentido de la universidad, en contraposición al sentido utilitario, un camino hacia la verdad. Son dos visiones muy distintas. Absolutamente. Y eso se perdió en la universidad. ¿Qué está pasando hoy día en la universidad? Mira, excelentes humanidades tienen la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Alberto Hurtado, excelente, pero todos están conscientes que no es suficiente. El desafío de ciencia y tecnología es tan poderoso, inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que hay que reforzar las bases de la filosofía, la sociología, la psicología, la literatura, ¿no es cierto? Hay que reforzar esa parte, de tal manera que no sea solo un saber erudito, sino que el alumno saque de ese saber erudito algo que le sirva para su vida. Eso tiene que ver de alguna manera cambiar el eje, cambiar la prioridad, incluso revertir, tú mismo lo dices, la mirada desde el mundo exterior hacia el sí mismo. Claro. Y esto tiene que ver con Confucio, algo tiene que ver con el modelo confuciano, ¿no? De Confucio. Tiene que ver, claro, y con Lao Tse y con los más grandes maestros de la India. O sea, si uno no sabe penetrar en las profundidades de sí mismo, siempre vivirá en la epidermis y será juguete de la publicidad, será juguete de lo que se dice y se hace normalmente nomás.
Pero mira, yo creo que este modelo puramente económico y tecnológico no le conviene una educación que logre sacar lo mejor del hombre, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el interés de los grandes emprendimientos industriales del mundo? ¿Cuál es el interés? Es que tú seas un buen consumidor y un buen usuario y nada más, ¿no es cierto? Entonces, estos intentos de suprimir la historia, de suprimir la filosofía, van en ese sentido. O sea, tú puedes decir, ¿y eso lo hacen conscientemente? Bueno, yo lo propongo, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no es cierto? Pero es coherente. Viene un mundo de inteligencia artificial, viene un mundo donde las exigencias de ciencia y tecnología se hagan cada vez más fuertes. Necesitamos buenos consumidores y buenos usuarios, pero no personas con sentido crítico. Gastón, tú hablaste ahí de los maestros. Hay alguien hizo una vez, le escuché decir una distinción, incluso una escala. Abajo está el locutor, que es el profesor que dicta materia. Luego viene el profesor, que es el que enseña bien esa materia de forma interesante, con buena metodología. Pero arriba está el maestro, que es el que cambia la vida. Y me gustaría brevemente hacer un recorrido contigo para tener, porque como hoy día se han perdido la referencia a la dimensión de lo que significa un maestro. Vamos a hablar primero de Confucio, como maestro. ¿Cómo fue él como maestro y cuál dirías tú que es el corazón de su pedagogía o de su enseñanza o de su escuela? Sí, él vivió en un tiempo de decadencia del imperio antiguo. El imperio se dividió en 7 reinos que combatían permanentemente y al cabo de unos 2 siglos y medio, la China de aquellos tiempos había perdido 20 millones de hombres. Oye, 20 millones de hombres en el siglo VI antes de Cristo es un genocidio, ¿no es cierto? Y eso lo había predicho Lao Tse, que eso llegaría en un momento. En ese momento aparece este gran maestro, Confucio, ahora con un ascendiente espiritual tremendo. Son los hombres que tienen una gran misión, obran casi por presencia nada más, ¿no es cierto? Bueno, él enseñaba una doctrina ética interesante. Por ejemplo, te voy a citar una frase de él, un párrafo de él. Cuando un santo emperador de la antigüedad quería poner orden en el imperio, empezaba por poner orden en su casa. Para poner orden en su casa, ponía orden en sus pensamientos. Para poner orden en sus pensamientos, ponía orden en su corazón. Lo cual significaba que escrutaba, investigaba las causas ocultas de sus propios actos. O sea, él se preguntaba, puede que las decisiones que yo esté tomando no sean las justas. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar por un resentimiento, por un odio. Él investigaba la autenticidad de sus decisiones. Qué interesante sería que los líderes mundiales de hoy, tan volcados a lo exterior, tan hiperkinéticos, desde luego el presidente de Estados Unidos en primer lugar, sin querer pelar a nadie en particular, presidentes y líderes políticos de todo signo político, hicieran este trabajo confusional. ¿Qué pasaría, no? Si empezaran a escrutar su corazón o hicieran lo que dijo Heráclito del Oscuro cuando dijo, me he investigado a mí mismo. Ese fue otro sabio de la antigüedad. Mira cómo coincide con Confucio. ¿Qué pasaría si los líderes del mundo de hoy hicieran ese trabajo que sugería Confucio? El otro gran maestro, obviamente, que es Lao Tse, y me gustaría que habláramos de ese maestro. Estamos haciendo una antología de maestros a través de la historia. Brevemente, ¿cuál fue el corazón de la pedagogía de Lao Tse? Mira, la dupla Lao Tse-Confucio equivalen a 2 aspectos de la cultura china. Ya la cultura china estaba transformada en un poderoso imperio. Eso no se puede volver atrás. Entonces necesitaban un maestro como Confucio que no pusiera en duda las bases del imperio, ¿no es cierto? Porque eso era inútil, sino que lograra que se enfrentaran a sí mismos los gobernantes y descubrieran, se desarrollaran interiormente para que tuvieran acceso a lo mejor de sí mismos y pudieran gobernar con justicia y con sabiduría. Eso, pero Lao Tse es el hombre que recuerda lo perdido de cuando la sociedad china vivía inserta en el orden natural. ¿Hay como una suerte de nostalgia en Lao Tse? Sí, hay una cosa nostálgica
de una sociedad mucho más no tan pretenciosa en lo material, ¿no es cierto? Porque era un imperio muy poderoso. Basta mirar la muralla china para darse cuenta del gigantesco poder de ese imperio. Él no quería eso, él decía, esto nos va a llevar a la ruina, y de hecho lo llevó a la ruina. La desmesura de las realizaciones de las dinastías de la época produjeron este estallido del Estado y esta división del imperio en 7 reinos combatientes, donde quedó el desastre, ¿no? Y si uno tuviera que resumir la esencia del taoísmo, aquella que tú dirías que es la más vigente hoy día, la que nos serviría más como seres humanos hoy. Claro, renunciar al lucro, ¿cierto? Vivir lo más cerca posible de los ritmos naturales, hacer la paz consigo mismo. Qué bonita esa expresión, ¿eh? Hacer la paz consigo mismo, ¿eh? Sí. A través de la meditación logra tú pacificar tu corazón y eso automáticamente te acercará a la naturaleza, porque la naturaleza es el orden de donde el hombre fue colocado originariamente. Ya la misma Biblia lo dice. Gastón, y el tercer maestro por el que te quería preguntar, y que tú lo llamas el mejor educador de la historia, según tú, que habría sido San Pablo, mejor incluso que Platón. Es bien radical tu afirmación en una de las cartas que publicaste en este libro que estamos comentando, a partir del cual estamos hablando, un libro que acaba de lanzar Gastón Sublet por Ediciones El Mercurio, Cartas Públicas, Ideas y Reflexiones. ¿Por qué San Pablo es mejor educador que Platón? Mira, San Pablo de Tarso. Platón creó una gran escuela filosófica, al punto que todos los filósofos dicen, de todas las épocas, de que toda la filosofía que se ha escrito no es más que un comentario a Platón. Es el más grande filósofo de todos los tiempos y creó una gran escuela. Pero el problema es que eso no cambia cualitativamente a la sociedad. Sí, yo creo que es el alimento espiritual de una élite, en el fondo, que entiende los diálogos y que vive en esa problemática intelectual. Ya, pero Pablo, en un imperio de una sociedad absolutamente dominadora, esclavista, ¿no es cierto? De soluciones de fuerza, que domina por la fuerza, que puede ir a la Galia y matar a 100.000 hombres y no se arrugan, ¿no es cierto? En esa sociedad generó un hombre nuevo, un hombre que ama a su prójimo como a sí mismo, que comparte, incluso muchos de ellos que venden todo lo que tiene para compartirlo con la comunidad, que se perdonan a sí mismos, que perdonan a los demás, que no juzgan temerariamente, sino con misericordia a su prójimo, que viven en armonía. Ese hombre no existía en esa sociedad. Y dime tú, en apariencia, en una sociedad rica y poderosa como la romana de aquellos tiempos, que no daban ni un peso por estas pequeñas comunidades de gente de clase media baja, que fundó Pablo en Grecia sobre todo, ¿no es cierto? Y salta tú 4 siglos. ¿Qué pasa después? El emperador Constantino observa su imperio y se da cuenta que está lleno de comunidades que tienen como doctrina la que predicó este loco de Pablo, ¿no es cierto? Y son tantas que cubren todo el imperio. Entonces, dice, la verdadera estructura espiritual de mi imperio ya no son los dioses, porque nadie cree en los dioses, es el cristianismo. Entonces, llamemos a los obispos y hagamos un concilio para formular una doctrina que unifique toda esta estructura espiritual del imperio, y ese es el concilio de Nicea. Y poco tiempo después, el emperador Teodosio no le queda otra que nombrar al cristianismo religión oficial de su imperio. Pero ¿dónde partió esto? En un carpintero que nadie conocía y que terminó clavado en un palo, ¿no? Bueno, otro maestro. O sea, ojo con los maestros. Y habría que decir que hay escasez de maestros, pero sin embargo, muchos te consideran a ti maestro. Y como te han hecho la pregunta, tú te ríes de eso, yo lo sé. Incluso te incomodas cuando te decimos maestro. Pero la pregunta sería, ¿qué tipo de maestro
necesitamos para nuestro tiempo? Porque cada maestro tuvo que ver con su tiempo. Pablo de Tarso con el contexto griego en el que trabajó y el mundo romano. Bueno, todo ese contexto que corresponde a una época. Confucio tiene que ver con el tiempo de la civilización, del imperio, etc. Lao Tse, otro momento. ¿Cuál sería el arquetipo del maestro para este tiempo, para este siglo XXI? Si uno tuviera que nombrar las cualidades o características del maestro que vendrá o de los maestros que vendrán, ¿no? Mira, yo tengo una teoría bastante especial sobre esa pregunta tuya, en este sentido, de que en el pasado la fórmula fue, aparece el gran maestro y la gente lo sigue, ¿no es cierto? Hoy día la fórmula es distinta, no hay maestros, es el pueblo mismo que de repente le cae la teja y se da cuenta cómo tiene que vivir para salvarse de este horror que estamos viviendo. Porque la vida moderna no es feliz. La sociedad moderna, la ciudad moderna, ha excluido la felicidad. Este modelo de civilización se soporta, pero no es feliz. Nadie es feliz en el metro, nadie es feliz en la calle contaminada con óxido de nitrógeno. Nadie es feliz en un ascensor. Nadie es feliz en un bloque, ¿no es cierto?, que parece un cuadrado. En un gueto vertical, ¿no? Claro, nadie es feliz en eso. Ahora interesante. Van a la playa o después suben una pequeña colina, ahí se sintieron felices, ¿no? Y después vuelven, regresan. Claro. Interesante lo que tú dices, que ya es la época que no hará maestro. Creo que Buda dijo por ahí alguna vez que cuando él volviera ya no iban a haber maestros, y uso una palabra que se me olvidó, pero van a ver, el maestro va a ser el amigo, ya no va a ser el gurú, digamos, el que tiene toda la verdad. El maestro como amigo, bueno, como acompañante de este pueblo al que le cayó la teja, como dices tú, ¿no? Claro. Ahora le toca al pueblo, digamos. El pueblo está descubriendo la sabiduría por sí mismo, en circunstancias excepcionales de su vida. Y eso es un síntoma extremadamente esperanzador de que esto está ocurriendo como un fenómeno ya sin una cabeza que guía a los demás, ¿cierto? Como que él sabe y nosotros no sabemos. Y recurrimos a él porque él sabe. Eso se acabó. Las personas que de repente descubren cómo vivir armónicamente con su prójimo y con el medio, es un fenómeno espontáneo que le ocurre de repente a cualquiera. Es interesante esto porque me recuerda un poco lo que hizo Krishnamurti en el momento en que había alcanzado la máxima popularidad en Inglaterra. Se había formado prácticamente una comunidad, casi por decirlo, una iglesia en torno a él. Y él decide un día, llama a los discípulos y se acabó, esto se disuelve, ya no hay más maestros, no hay más iglesia, no hay más comunidad, no hay nada. Los dejó solos, ¿no? También lo que dice el Zaratustra de Nietzsche, no dice, no se acerquen demasiado porque yo puedo caerles encima, le dice Zaratustra el maestro, y puedo aplastarlos como una estatua, ¿no? Entonces, ahí hay un adelanto tal vez de lo que tú estás diciendo hoy, claro, que me parece muy interesante, que es que esta es la época no de los maestros, sino que el maestro es el pueblo. Ahora, el pueblo, no la masa. No la masa. Porque, claro, ¿qué es lo que tenemos hoy día según tú? Tenemos multitudes, consumidores, televidente, habría que agregar usuarios de internet. A ver, pero ahí no hay hombres. No hay seres humanos. El ser humano ha sido vaciado de su aspecto esencial. Yo creo que lo esencial es virtud y sabiduría. Eso es lo esencial. Bueno, agreguemos fe también, ¿no es cierto? Fe, virtud y sabiduría. Eso es lo esencial. El hombre ha sido sistemáticamente separado de eso, solo para que viva aproblemado. Antes la vida era un don, ahora es un problema que se soluciona con recursos financieros, tecnología apropiada y capacitación. Coaching. Tienes que agregar. Horror vivir en ese mundo. Tienes que agregarle el coaching, porque está muy de moda el coaching. Tú te agarras de una frase en tu libro, Cartas Públicas, Ideas y Reflexiones, un verso de Neruda que has citado varias veces, que dice, quien conoce el quién soy, conocerá el quién eres.
tú mismo te sorprendes que dentro de la poesía de Neruda hay un fermento, hay un sustrato de sabiduría, Claro. que él mismo tal vez ni siquiera se daba cuenta. Se supone que la visión de Neruda era una visión más materialista, más reductiva del ser humano. Sin embargo, aflora esta idea cuando él dice: quien conoce el quién soy, conocerá el quién eres. Me gustaría que comentaras esa frase en el contexto de lo que estamos hablando, Gastón. Sí, es curioso, ¿no es cierto?, que un hombre tan ensimismado como aparece en su poesía, joven, y después podía haber caído en un egocentrismo egoísta en el fondo, aislarse del resto por la visión trágica que ve, de la cual da testimonio en su residencia en la tierra. Y sin embargo tuvo una tremenda solidaridad con los que sufren. ¿De dónde sale eso? Entonces mi teoría es la siguiente: ese periodo de ensimismamiento tremendo, que pudo haber terminado en un egocentrismo atroz, es en algún sentido un auténtico entrar en sí mismo. Él descubrió el sí mismo. Ahora, cuando eso lo sostiene Confucio, cuando uno logra descubrir el sí mismo en uno, profundizando en lo mejor que uno tiene, eso es una experiencia esencialmente humana que te capacita para conocer a los demás. Entonces, él, habiendo penetrado en lo más profundo de sí, ahí está la raíz de su solidaridad con los hombres, especialmente con los que sufren, ¿no es cierto? Estoy con Gastón Sublet, ya es de noche, hace frío, pero nos hemos ido calentando al calor del fogón de estas palabras. Una de las cosas que sorprende en ti, Gastón, es que tú todavía tengas casi incólume tu fe. Me refiero a tu fe religiosa, porque tú eres seguidor de Confucio, Lao Tse, del pensamiento mapuche, pero sigues siendo cristiano y católico. Sí. Bueno, te ha tocado ver una parte importante de la historia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sufrido, vamos a llamarlo una crisis, o otros hablan que es una decadencia o un desmoronamiento, que se habría derrumbado y que se estaría finalmente descomponiendo definitivamente la Iglesia Católica. Y sin embargo, tú sostienes una especie de fe de carbonero. ¿Y tienes fe en qué? En medio de esta crisis, ¿cuál es tu lectura de esta crisis profunda de la Iglesia? ¿Y cuál es la esperanza para sostener todavía esa fe? Mira, yo hago una distinción. La Iglesia como institución jerárquica, ¿no es cierto? Eso es lo que está en crisis. Pero la Iglesia originariamente es pueblo de Dios. El pueblo de Dios es incólume. No puede el mal triunfar sobre el pueblo de Dios en forma definitiva. No puede. En cambio, la institución jerárquica puede derrumbarse entera y se buscará otra forma de organizarse. Pero esta institución jerárquica que empezó en tiempo de Carlomagno o de Constantino, eso es lo que está en crisis hoy. Y hay grandes vacíos en la formación de los sacerdotes. ¿Cuáles son los grandes vacíos? Mira, yo he ensayado dialogar con muchos seminaristas o sacerdotes jóvenes, y yo les hablo del conocimiento de sí mismo y ellos reaccionan como si escucharan por primera vez esa expresión. Y me dicen, bueno, el conocimiento de sí mismo nos llevaría a ser egocéntrico. Entonces yo digo, pero esta gente ignora el ABC de la sensatez humana. Entonces yo, para no usar una idea mía, les cito un refrán popular chileno que dice: quien no se conoce a sí mismo se asesina. ¿Por qué? Porque queda sujeto a los impulsos. Queda con los impulsos sin control. Pueden producir un quiebre moral en una persona que no se conoce a sí mismo. Es lo que ha pasado en una parte de la Iglesia Católica, en los sacerdotes, en algunos elementos de la jerarquía. Y tal vez lo que ha pasado ahí es que se ha reducido la fe a un conocimiento, casi una papilla, que se les entrega a los creyentes desde el púlpito y que la entrega siempre a alguien que está arriba, que tiene el control del poder y la jerarquía, pero no se ha hecho la pega del autoconocimiento. Claro, y en el autoconocimiento uno descubre también la sombra, la luz, todo eso, pero eso está escondido, ¿no? Carl Jung de alguna manera también atisbó
esta carencia en las religiones. Si el ejemplo, mira, que nos dan ciertos sacerdotes que nosotros teníamos una alta idea de ellos y después hemos sabido cosas espantosas de su vida privada, se debe a que perdieron el control de sí mismo. Y el control de sí mismo primero supone el conocimiento de sí mismo. Gastón, lamentablemente el tiempo, pero el tiempo cronológico, no el tiempo del Kairos, que es el verdadero momento. Yo creo que hemos estado en estos minutos cuando estoy contigo, siento que estoy en el Kairos, no en el Cronos. Pero el dios Cronos es el que domina estos tiempos. Obvio. Nos ha pisado los talones, un dios devorador. Me imagino que ya estarás cansado de mis preguntas y querrás descansar. Bueno, tengo aquí una camita si quieres quedarte en la cabaña a descansar y seguir la conversación después. No sé si te animas o cómo estás de energía. No, estoy bien. Mira, tengo que ir a la Universidad Católica a recibir las pruebas escritas de mis alumnos. Ah, perfecto. Entonces te quedas durmiendo, yo te preparo. Es una cama muy sencilla, casi de monje. Y mañana vas a la Universidad Católica a recibir las pruebas de tus alumnos. Yo te quiero agradecer muchísimo, Gastón, el haberme acompañado aquí en el jardín. Invitar a todos los que nos escuchan a buscar este libro, este conjunto de cartas de Gastón Sublet, Cartas Públicas, Ideas y Reflexiones. Y yo te agradezco a ti, pues, hombre, darme esta tribuna para difundir mi pensamiento que me sale del corazón, ¿no? ¿Cuál es el órgano más importante del hombre? ¿La mente, el corazón? ¿Cuál? Bueno, según la tradición más antigua de sabiduría, es el corazón. Porque el corazón ve, siente y presiente. El cerebro es nada más que una computadora. Qué bonito eso, que el corazón ve, siente y presiente. Presiente. Presiento que nos encontraremos de nuevo, Gastón, muy pronto. Quiero decirles también que desde el jardín, el programa del jardín, que se transmite desde este jardín en el que estamos con Gastón Sublet, es auspiciado por Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Porque queremos un mundo mejor, Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles, trabaja continuamente en aumentar el porcentaje de reciclado de sus productos. Visítanos en nuestra página www.volcan.cl. Oye, un abrazo muy grande, Gastón. Igualmente. Oye, pero la próxima vez tenés que traer tu poncho para prestármelo. Sí. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.